La muerte y la brújula termina con la muerte de Lenrod cuando Sherlock retrocede unos pasos y hace fuego. El milagro secreto termina con la muerte de Jaromir Ladik cuando lo derriba una cuádruple descarga. En tema del traidor y del héroe, Kilpatrick muere porque le pegan un balazo en el pecho. Y en la forma de la espada, el héroe irlandés que más valía muere fusilado en el patio de un cuartel. 4 fusilamientos. De los 6 cuentos de artificios, 4 incluyen un fusilamiento. En La muerte y la brújula hay por ahí una promesa de delación. En el milagro secreto alguien delata a Jaromir Ladik. En la forma de la espada, John Vincent Moon delata a quien le salvó la vida. En tema del traidor y del héroe, Kilpatrick delata a los de su bando. En 3 versiones de Judas, Judas delata a Jesús. De los 6 cuentos de artificios, 5 tratan la delación, 3 como tema principal y 2 la mencionan colateralmente. En la forma de la espada, el delatado es un conspirador por la independencia de Irlanda. En tema del traidor y del héroe, el delatado es un conspirador por la revolución irlandesa. En La muerte y la brújula hay por ahí un irlandés que trata de convertir al judío Sherlock a la fe de Jesús. Irlanda, Irlanda, Irlanda. En tema del traidor y del héroe hay identidad entre el héroe y el traidor. Son la misma persona. En la forma de la espada, el traidor adopta la identidad del héroe. Y en 3 versiones de Judas, Judas es espejo de Jesús. Es decir que de los 3 cuentos cuyo tema principal es la delación, en todos el héroe y el traidor son 2 caras de la misma moneda. Bueno, ¿a qué obedece tanta repetición en los cuentos de artificios? A que son variaciones de la situación que Borges está atravesando y que le preocupa. Las repeticiones nos sirven a nosotros de puerta trampa para bajar al sótano compartido por todos estos cuentos, según la analogía de La muerte y la brújula, ¿no? La dimensión biográfica subterránea, que además de compartida, es lo que manda en cada cuento. Los pormenores de las historias, la fragmentación en historias inclusive, es secundario. Todo está en función de lo que Borges quiere mostrar y ocultar de su vida, ¿no? Mostrar y ocultar a la vez. Exceptuando Funes el Memorioso, en todo el resto de artificios, Borges hizo lo que en el prólogo dijo que había hecho en La muerte y la brújula, trasladar a la ficción la forma de su situación personal. En el caso de La muerte y la brújula, la idea a trasladar era que debido a la compilación de sus cuentos era previsible que un lector leyera la obra ocultada. Borges se sirvió para esto de un triángulo y de un rombo, ¿no? Para representar esto en su cuento. Y de muchas otras cosas se sirvió, pero bueno, alrededor de estas figuras geométricas. En la forma de la espada, Borges traslada su reconocimiento de que se traicionó. Admite que fue el héroe que ocultó una obra debajo de otra y el traidor que por los dineros de Judas publicó la compilación que lo delata. Me imagino que los dineros de Judas representarán el Premio Nacional de Literatura, no necesariamente el dinero, sino quizá el prestigio que implica ganar ese premio, porque él reunió los cuentos en un libro con el fin de presentarse, ¿no? La forma que imagina para representar esta traición es una cicatriz en forma de media luna en medio de la cara del personaje, es decir, una cara partida en 2 mitades, mitad héroe, mitad delator. El milagro secreto traslada a la ficción la ansiedad que generaba en Borges, la espera de ese hecho que preveía y temía, ¿no? Y la obsesión por imaginar los detalles y las posibles circunstancias que lo esperaban en el futuro. Y, por supuesto, el pedido a Dios de un milagro que detuviera el tiempo. Esto hace juego con el prólogo de Artificios, donde decía que hubiera sido conveniente amplificar los tiempos de La muerte y la brújula, que Sherlock tardara años y siglos en atrapar a Lenrod. En el milagro secreto no hay una forma geométrica definida, pero sí isomorfismos que ya vas a ver. En tema del traidor y del héroe, Borges vislumbra una salida de su situación distinta del milagro. Imagina la buena voluntad de su descubridor y cuenta con su silencio, porque de nuevo hay un héroe que es traidor y que con la traición firmó su sentencia de muerte. Eso no cambia. Pero, aunque alguien descubra la verdad, quizás
decida ocultarla. Tres versiones de Judas son tres versiones de la misma idea, ¿no? Judas, el traidor, es espejo del héroe Jesús. Judas y Jesús se implican mutuamente, son una polaridad inseparable. Ya vamos a entrar en detalles. Pero lo bueno de empezar con estas generalidades es que teniéndolas en cuenta, la lectura se enriquece muchísimo, porque no perdemos la riqueza que teníamos antes, le sumamos una dimensión muy fructífera además, porque ahora podemos pasar libremente de un cuento a otro, completar lo que dice un cuento con lo que dice el otro y acercarnos mucho más al Borges real, reconocer estos pasadizos, estas puertas trampa, ¿no? Que son estas repeticiones, te permite usarlos y encontrar nuevos, además, ¿no? Nuevos pasadizos y nuevas puertas trampa. Por ejemplo, por el milagro secreto, vos podés pasar a la muerte y la brújula o podés pasar a tema del traidor y del héroe, porque en definitiva ambos son ejemplo de las imaginaciones incansables de Borges, que quería agotar todas las variaciones de las circunstancias concretas en que un lector lo iba a atrapar. Otro ejemplo, por la forma de la espada podés pasar a tres versiones de Judas si prestás atención a los motivos por los cuales Borges se delató, porque en la forma de la espada fue por los dineros de Judas, pero más tarde, en tres versiones de Judas, elabora mejor la idea de traición y probablemente sus sentimientos, ¿no? Porque rechaza de plano la codicia como móvil. Se mueve más hacia motivos que escaparon a su voluntad y que escaparon a cuestiones psicológicas. Es decir, que se puede ver una evolución en los sentimientos de Borges, ¿no? Y en la apreciación de la situación. Bien, a partir de ahora voy a ir cuento por cuento y al final los cruzamos todos. En la forma de la espada, Borges, que es el narrador, conversa con un tipo cuyo nombre verdadero no importa, dice Borges. Lo que importa es que tenía una cicatriz. Era un arco casi perfecto que le cruzaba la cara de la sien al pómulo contrario. Le decían el inglés, pero en realidad era irlandés. Lo que pasa es que eso lo mantenía medio en secreto, ¿no? Se guardaba ese dato. Borges, en un momento dado, le preguntó por la cicatriz y este hombre le cuenta la historia, pero bajo la condición de que no mitigue la deshonra y la infamia. Es más, al final del cuento le va a pedir a Borges, narrador, que lo desprecie. Tal es la mortificación que siente por lo que hizo. La historia que cuenta es una historia de traición, una delación, historia fácil de contar y fácil de entender. El problema es que el tipo la cuenta al revés. Él cometió la traición, pero cuenta los hechos adoptando la identidad del héroe al que él traicionó. La cuenta desde la perspectiva del héroe que fue delatado por él y fusilado por su culpa en el patio de un cuartel. Claro, esta inversión, que puede parecer barroca, un poco retorcida, le sirve a Borges para trasladar a la ficción el hecho de que da lo mismo que su situación se cuente de un lado o del otro. Si Borges es el héroe y el traidor a la vez, ¿no? Esto es una forma de indicarlo, intercambiar las voces de los personajes. Da igual que el traidor hable como el héroe, son uno solo. Otra forma de indicar esta idea es el nombre que le dio al traidor, ¿no? Que al principio del cuento el narrador dijo que no importaba, pero tiene enorme importancia simbólica. El traidor se llama John Vincent Moon. John es un nombre de relleno, pero Vincent tiene origen latino y significa el victorioso. Y el apellido Moon significa luna. En total, el victorioso de la luna. Y te recuerdo que la luna tiene una cara siempre oculta, como la obra que Borges escribió. Es decir, que el traidor porta en su nombre el acto heroico de Borges, su Quijotada, haber escrito una obra de dos caras, una de ellas oculta. Entonces, con estos dos recursos, Borges está indicando el fondo autobiográfico, ¿no? No son dos personas independientes, son dos mitades de Borges. Idea simbolizada también, bueno, en la misma cara partida en dos por una cicatriz. Veamos entonces cómo ocurre la delación. Ambos, el héroe y el traidor, eran conspiradores a favor de Irlanda. Se habían guarecido en la quinta del general Berkeley, aunque el general Berkeley no estaba con ellos. Les había dejado la quinta porque desempeñaba un cargo administrativo en Bengala, India.
Este párrafo que pasa desapercibido es simbólicamente muy relevante y su comprensión cabal se completa leyendo 3 versiones de Judas. Es un dato conocido que Berkeley, el filósofo idealista, era irlandés. La conspiración irlandesa del cuento simboliza la conspiración idealista de Borges, ¿no? Es la cruzada de Borges. Su literatura conspira por el triunfo del idealismo. Pero Borges se guarece, es decir, se refugia en el idealismo de Berkeley. Pero en realidad, su general Berkeley, es decir, su líder idealista, hay que buscarlo en la India porque es Thomas Troward. Thomas Troward nació en la India de padres ingleses. Se educó en Inglaterra, pero volvió a la India y allí vivió y se desempeñó como juez, ¿no? Fue uno de los líderes del nuevo pensamiento, de quien William James dijo que sus conferencias de Edimburgo sobre la ciencia mental eran la exposición filosófica más acertada y hermosa que había conocido. Menciono este dato porque uno supone a Borges muy alejado de ciertos autores. Entonces, señalar el eslabón intermedio es una forma de acercarlo, ¿no? Pero en realidad, en 3 versiones de Judas vas a encontrar reelaborados argumentos de Thomas Troward, que como te dije, desempeñó un cargo administrativo en Punjab, fue juez. Y no fue solo idealista, sino panteísta idealista. Berkeley es la filiación que Borges está dispuesto a confesar. La filiación con Thomas Troward, no. Bien, los pormenores de la historia narrada los pasó por alto, son interesantes. El traidor era flaco y fofo, parecía invertebrado, era cobarde, el miedo lo paralizaba, se metía en los planes del héroe todo el tiempo y los reformaba, y decía que la situación económica era deplorable. En esto el héroe le daba la razón, no coincidía en que no tenían un peso. Pero en nada más coincidían, el héroe era generoso, valiente, pendiente de la suerte del traidor y por supuesto pendiente de la revolución. Un buen día, el héroe llega al refugio y encuentra al traidor que lo está delatando por teléfono, lo está vendiendo, porque se escribe: mi razonable amigo estaba razonablemente vendiéndome. Y ya está. Borges ya trasladó a la ficción todo lo que le interesaba. El resto, las corridas por la casa, la pelea mano a mano, la alfanje, la herida, salvo la forma, son relleno. Lo siguiente importante es cuando John Vincent Moon le dice a Borges: a usted, que es un desconocido, le he hecho esta confesión. No me duele tanto su menosprecio. Bueno, es al revés, ¿no? Ni loco Borges confesaría ante un desconocido. Se lo está confesando a sí mismo, ¿no? Si aguanta el menosprecio es porque es el suyo propio. Tiene que asumir su sombra, ¿no? Como todo el mundo. Bueno, este cuento terminó acá. Pero podés pasar a El Milagro Secreto si encontrás la puerta trampa correcta. Es el patio del cuartel donde fusilaron al héroe que Vincent Moon delató. Se parece mucho al traspatio del cuartel donde fusilaron a Jaromir Ladik. En el próximo video, si te parece, nos encontramos ahí.